Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 16 de junio de 2014, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Santos tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Desde el fondo de la historia nos llegan dos acontecimientos distintos que pueden resumir nuestra posición. La una, la de aquel rey del Epiro, Pirro, que después de una batalla triunfadora contra los romanos exclamó: con una victoria más como esta estaré perdido. Santos está perdido con la victoria de ayer. Está en brazos de las FARC, está en brazos de todas las formas de corrupción, está en brazos de todos los mermelados, de toda la porquería que hay en el país. Está en manos de la izquierda, está en manos de Petro. Esos son los elementos con los que ganó, ahora que los maneje. No tendrá mucho que preocuparse de nosotros, los de la oposición. Tendrá mucho que preocuparse de sus aliados, de sus amigos, de los votos que compró, de las corruptelas que ejecutó. Eso lo seguirá hasta la tumba y más allá de la tumba. Corromper un país para quedarse en el gobierno nunca fue una buena idea. Santos tiene el gobierno, no tiene el poder, ni el poder moral, ni el poder político. Y también nos llega otra frasecita desde el fondo de la historia, para que quede claro en qué posición andamos. Cuando en la batalla de Waterloo todo estaba perdido, a un destacamento francés que estaba comandado por un cabo bastante mal hablado, Cambronne, le intimaron rendición y contestó: mierda, la guardia muere, pero no se rinde. No vamos a rendirnos, no vamos a bajar la bandera de Colombia. Fueron 7 millones de colombianos que votaron contra todo, que votaron solamente por el amor a la patria, por la convicción, por altos ideales, por una concepción de la política colombiana. Los otros, los que ganaron, no tienen nada de eso y tienen que gobernar un país ingobernable. Aquí estamos, en la tarea más importante que puede haber en una democracia: la oposición, ser una alternativa del poder, mostrar el rumbo correcto en medio de la noche, decir qué es lo que corresponde hacer cuando todo se haga mal, decir que no todo está perdido porque existimos nosotros, porque existe la oposición. Miren ustedes, qué tarea hermosa la que nos corresponde a los 7 millones que creímos en la patria. A los que se quedaron en su casa viendo el partido de fútbol, a los que presenciaron el espectáculo mientras nosotros nos batíamos, les decimos: estamos listos para recibirlos. A los que votaron en blanco, que es una manera de votar contra Santos, y a los de los votos nulos, sumados ellos dos, son mucho más que la diferencia entre Santos y Zuluaga. Otra vez, la gran pregunta: ¿de dónde salieron tantos votos en blanco? ¿De dónde salieron tantos votos nulos? El sistema electoral también hiede. Pero a Colombia hay que rescatarla. Somos la alternativa de poder y no vamos a desmayar. Los musas, los ñoños, los finchos pusieron el millón de votos de diferencia en la costa. Eso estaba claro. La costa iba a marcar la diferencia y marcó la diferencia. Y en Bogotá ganó Petro. Ganó Petro con su mermelada. Ganó Petro con la concepción de la política que no queremos. Pero queremos destacar la inmensa votación que puso Bogotá por Oscar Iván Zuluaga, sin intereses de segunda categoría, sin intereses menguados. La gente salió a votar y votó copiosamente. Esa
avalancha de votos por Santos, él sabe bien que no son votos por él. Cuando ayer en la ceremonia esa que se hizo de la victoria, aparecieron los que estaban allá en las tribunas, se oía un grito ensordecedor: Petro, Petro, Petro. Tengámoslo presente para que sepamos quiénes fueron los ganadores. Unos los que aparentan y otros los reales ganadores. Y ahora el tema de la paz. Hágala, señor Santos, hágala. Lo tiene todo para hacerlo, hágala. Ya no se escriba palabritas en las manos. Ya no mande más mensajes por televisión con el doctor Humberto de la Calle. Haga la paz. Haga la paz con unas FARC arrogantes, tan arrogantes como nunca, que le dirán: somos los dueños del triunfo. El país votó por la paz nuestra y ponemos las condiciones. Se lo anticipamos. Todo eso, por ejemplo, el apoyo internacional que usted recibe de todos estos gobiernos vencidos que están alrededor suyo, todo eso está en el famoso libro Colombia, la paz se negocia, no se conquista. Todo eso está escrito. Ya lo sabíamos, pero aquí estamos firmes, denunciando lo que pasó y anticipándonos a lo que vendrá. Porque nunca tuvo Colombia un gobierno tan débil y un gobierno tan comprometido. Usted ganó, si es que a eso puede llamarse triunfo, con 900.000 votos de diferencia. ¿Cuántos le pusieron las izquierdas? ¿Cuántos le pusieron las FARC con sus fusiles? ¿Cuántos les pusieron los alcaldes, movidos por una mermelada infame que usted repartió por todo el país? Repartió 2 puntos del PIB en mermelada de construcción. Lo dicen las cifras del DANE, no lo decimos nosotros. Repartió la plata de las regalías. Ahora sí, ¿con qué va a gobernar? ¿Con qué va a gobernar? Cuando tiene unos agricultores quebrados, una industria paralizada, una situación social insostenible. Gobierne, si es capaz. En el Parlamento no tiene la mayoría, la perdió de lejos. Entre el Partido Conservador, que esperamos se mantenga con la disciplina con la que debe mantenerse y que comprenda la gravedad del futuro. Cuidadito, doctora Marta Lucía, con esos discursos ambivalentes y raros con los que salió ayer. La desconocimos, esa no es usted. Pero supere el impacto y póngase al frente de la batalla. Usted tiene arrestos y usted tiene visión de futuro. Si el Partido Conservador y el Centro Democrático están unidos, esos son ya 40 senadores. Y ya el senador Robledo le dijo que no se haga ilusiones, que el polo democrático está en contra suya. La izquierda está en contra suya en todo, menos en aquello de la voluntad de entregarle el país a las FARC, que es en lo que no están de acuerdo ni siquiera sus más cercanos colaboradores. Gobierne, pues, llame a Simoncito y llame a Juan Fernando Cristo, llame a esas fuerzas de la renovación política a las que usted está convocando y constituya gobierno y gobierne. De manera, pues, que vendrán los movimientos que usted haga y las cosas espectaculares. Aquí estamos y aquí esperaremos. Vamos a darle un vistazo al mundo. En Irak estamos en la antesala de una guerra. Las fuerzas suníes avanzan incontenibles hacia Bagdad. Son muchos, tienen un poder gigantesco. Es increíble que la inteligencia de los Estados Unidos no lo haya advertido en su oportunidad. La incompetencia del señor Obama no tiene límites, definitivamente no tiene límites. Ahora despliega un portaaviones al Golfo Pérsico, porque no se dio cuenta lo que estaba pasando. Es tan grave que Irán, Rouhani, el jefe de Irán, el jefecito, porque el jefe de verdad es el Ayatollah Jamenei,
le está ofreciendo apoyo a Irak. Miren ustedes estos, porque es un problema de suníes contra chiitas. La guerra va a empezar y en forma, en grande. En Pakistán, otra guerra. Bombardeos en firme en la frontera con Afganistán contra los terroristas que golpearon recientemente el aeropuerto de Karachi, el más importante de Pakistán. De manera que allá estamos al borde de otra guerra, en el sitio donde Obama dice que va a sacar sus tropas. ¡Ay, Obama, por Dios! ¡Ay, qué presidente de los Estados Unidos el que tenemos! Hay una crisis humanitaria en Sudán. Se denuncia al mundo que hay por lo menos 50.000 niños que pueden morir de hambre si no se les da asistencia alimentaria inmediata. Esos son los regímenes comunistas. Esa es la izquierda, para que la veamos. A la gente, si no la matan con un balazo, la matan de hambre. En ambas cosas son igualmente eficaces. Y algo de lo que muchos no se habrán dado cuenta. Hubo una reunión internacional de mujeres contra el abuso y contra el maltrato a que están sometidos. En eso los acompañamos todos los seres humanos de buena voluntad. Uno no puede fundar una sociedad en la que a la mujer la maltraten. La mujer es lo mejor que hay en una sociedad y ella solo está para las contemplaciones, el respeto, la devoción, porque ella es la base y el principio de la sociedad. Pues bien, en esa reunión, John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo: el maltrato sexual a la mujer es tan grave que nunca podrá haber amnistía contra delincuentes sexuales. ¡Ay, las FARC! Los peores delincuentes sexuales del continente. Porque eso no lo dicen algunos. Todas las niñas que se reclutan son víctimas de la esclavitud sexual en los campamentos de las FARC. Eso es sabido y eso es conocido. Con esas bestias no se puede hacer la paz. Perdón por las bestias. Las comparamos con quienes no debimos haberlas comparado porque son infinitamente peores que ellas. Las FARC, lo que hacen con las niñas que reclutan. John Kerry, la reunión mundial contra el delito sexual, condena otra vez a las FARC, a los aliados del presidente Santos. Miren ustedes cómo son las cosas. Y en Hoy en la Historia recordaremos el nacimiento en 1723 de uno de los más grandes pensadores que tuvo la humanidad en los últimos siglos. Su obra perdura, su obra no morirá, porque es el comienzo y el pilar de la ciencia económica basada en el hombre, en su iniciativa libre, en su capacidad de forjar su destino. Adam Smith, el autor de La riqueza de las naciones, nació en un día como hoy en el año de 1723. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Como siempre, felicitarlos, doctor Londoño y queridos compañeros de la mesa, a todos los que hicieron ayer parte de esa gran retransmisión en ese día tan importante. Muchísimas gracias porque nos mantuvieron muy bien informados. Bueno, tengo que reconocer que tiene razón María Isabel Rueda cuando escribió en su más reciente columna de opinión que las FARC pusieron presidente. El triunfo de Santos, que obtuvo en la segunda vuelta electoral un 50.9% de los votos frente a Óscar Iván Zuluaga con el 45%, muestra que las FARC, una vez más, marcaron la pauta. De hecho, los principales periódicos internacionales titulan, los titulares son: La paz de Santos gana en Colombia, Santos gana en Colombia y renueva un mandato en busca de la paz con las FARC. Más o menos todos los titulares son de ese corte y aparece siempre FARC y Santos, es decir, las FARC marcando la pauta en unas elecciones que, a decir verdad,
fueron la crónica de un fraude anunciado y que para muchos no fueron ni tan limpias, ni tan claras, ni tan arrasadoras. Recordemos que el expresidente Álvaro Uribe había denunciado varias veces las irregularidades y las presiones que anunció que ocurrirían y que al parecer tuvieron lugar. En primer lugar, las FARC actuaron como cualquier grupo terrorista, eso no es raro, amenazando con masacrar a los votantes de Zuluaga y obligando a votar por Santos a punta de fusil. En segundo lugar, la mermelada rodó a raudales y el gasto publicitario fue tan descomunal que solo en los últimos días, entre el 26 de mayo y el 10 de junio, el Gobierno Nacional gastó más de 3.000 millones de pesos en 783 comerciales de pauta institucional. Y en ese mismo periodo, el partido de la U contrató en propaganda electoral 4.200 millones de pesos en 614 comerciales. Es decir, en total hablamos de más de 7.000 millones de pesos en 15 días. Y aseguran que la publicidad oficial coincide, eso es lo grave, con la de la campaña reeleccionista. Es que ahí hay unas coincidencias muy extrañas. El expresidente Uribe también denunció ante la Procuraduría, recordarán, la reunión que se realizó en Barranquilla, que por cierto en Barranquilla arrasó el presidente Juan Manuel Santos, ¿no? Pues el expresidente Álvaro Uribe denunció esa reunión del pasado 30 de mayo en la sede política de Santos, en un encuentro en el que presuntamente se hizo referencia a los recursos que se necesitarían para triplicar la votación en la segunda vuelta. Y se hablaba de pagar votos entre 30.000 y 50.000 pesos cada voto. También denunciaron la reunión de Germán Vargas en Sucre con los congresistas Musa Besaile, Bernardo Elías, bueno, y otros muchos. En Venezuela, ni les cuento, ¿no? Porque 558 ciudadanos votaron en el exterior y estaban registrados en Colombia como beneficiarios del SISBEN. Y así podríamos seguir con la lista de denuncias que cuestiona la limpieza de estas elecciones y que está concentrada en una mesa de negociación que es nada dentro de una realidad nacional tan compleja como la de Colombia, porque reducir todo a una mesa de negociación, me parece que eso es una visión muy simplista, ¿no? El país no es solo la mesa en La Habana. Y es todo también para unas elecciones que aparecen con un enorme interrogante. De cualquier forma, creo que es importante resaltar los 7 millones de votos que convierten al Centro Democrático en una alternativa política real y verdadera, a pesar de la maquinaria. Son 7 millones de votos. Es que es mucho. Alternativa real, verdadera y limpia. Y limpia. Es la esperanza de Colombia. La esperanza de Colombia está en la oposición, cuando vamos a tener un gobierno que no puede gobernar y un presidente que gobierna pero no tiene poder. Esas son las contradicciones aparentes de este proceso político detestable en el que estamos. Pero ahí queda Colombia, la Colombia profunda, la Colombia grande, la Colombia libre, que puso 7 millones de votos en unas elecciones desde ese punto de vista históricas. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues, ¿cuánto costó esta campaña? ¿Cuánto le costó al país la campaña reeleccionista? ¿Cuánta mermelada se repartió? ¿Cómo fue el tema de las regalías en las regiones? Porque eso es plata que ya se repartió. ¿Y qué queda? La pauta oficial, como lo decía Montserrat, muchísimos miles de millones de pesos que coincidieron con la época reeleccionista. Las promesas y más promesas y los billones que suman las promesas para alcaldes y gobernadores. Un campo arruinado, un aparato burocrático inmenso, un gasto desbordado, como lo ha advertido inclusive la ANIF. 2 puntos del Producto Interno Bruto en mermelada de construcción. Vamos a ver cómo salen los resultados del primer trimestre del PIB. Está empeñado, doctor Londoño, está profundamente empeñado este gobierno. Y no solamente desde el punto de vista político, porque usted ya lo decía muy bien,
pues no tiene poder. Ganó la presidencia, pero no tiene poder. Eso desde el punto de vista político es que está empeñado. Pero también desde el punto de vista de la economía, de la caja del gobierno, de las finanzas del país. Están empeñadas, doctor Londoño, completamente empeñadas tras esta gigantesca campaña que llevó las cosas a donde las llevó el día de ayer. La pregunta que queda es, ¿y en estos 4 años que vienen, con qué se va a gobernar? Y sobre todo, hablando en términos de dinero, ¿con qué se van a pagar los billones de los billones que se hicieron en promesas? En el año del 2002, el ministro de Hacienda de entonces, Juan Manuel Santos, le dejó al presidente Álvaro Uribe Vélez un país en ruinas, que estaba gobernado por el Fondo Monetario Internacional. A la gente se le olvida ese pequeño detalle. Ahora le deja un país en ruinas a un país gobernado por él mismo. Esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es posible que haya cometido semejante barbaridad? Él es el heredero de su propia catástrofe. Y esos temas económicos no son de cualquier naturaleza, porque ahora a gobernar y este fin de año, ¿cómo va a ser para cuadrar el gasto público? Y a ejecutar, doctor Londoño, a ejecutar todas ¿Y las con promesas. qué? ¿Con qué plata? ¿Con qué ¿Y dinero? con qué va a ejecutar? Ya repartió la mermelada, 2 puntos del PIB en el primer trimestre se fueron en mermelada. Eso es una cosa sencillamente colosal. El valor de esa coacción moral ejercida sobre los alcaldes, de esa compra. Simplemente se compró los alcaldes y se compró al electorado con el presupuesto nacional, pero dejó el presupuesto nacional exánime. A ver cómo va a gobernar, cómo le va a cumplir a los agricultores, cómo le va a cumplir a los industriales, qué es lo que viene ahora con un país en la situación económica en que está. Estamos esperando, en cualquier momento estará con nosotros el presidente Álvaro Uribe Vélez. Cuando eso suceda, suspenderemos inmediatamente cualquier conversación en la que estemos con ustedes para darle paso al presidente Álvaro Uribe Vélez.